Babilonia, 600 años antes de Cristo. Un rey gobierna implacablemente hasta que un día se encuentra cara a cara con Jesús. Muchas personas ni siquiera saben que Jesús estuvo en el Antiguo Testamento. Este evento ocurre en el libro de Daniel. El evento del libro sucede en Babilonia, una región gobernada por Nabucodonosor, que era un orgulloso y cruel tirano que se complacía en torturar a sus víctimas. En el mundo antiguo, como un dictador absoluto, después de someter a Siria, volvió su atención a Egipto, su principal adversario. En ese momento, como Judá estaba en el camino, sería necesario deshacerse de él. Si alguna vez quisiera cumplir su ambición de gobernar sobre un gran imperio, Nabucodonosor emitió una orden para que un número de jóvenes judíos fueran entrenados para servirle en calidad de hombres de conocimiento y sabiduría. Daniel, Ananías, Misael y Azarías fueron algunos de los que fueron llevados como cautivos. Fueron conocidos por los nombres de Belsasar, Sadrac, Mesac y Abednego. El rey Nabucodonosor dio la orden de crear una estatua colosal hecha de oro. La estatua de oro que Nabucodonosor había encargado debía de haber sido magnífica. Tenía 90 pies de altura. Es posible que el rey lo haya planeado de esta manera. Era para consolidar su poder, reuniendo a todos los niveles de su corte para una gran ceremonia. Estos gobernantes debían asistir a la dedicación de la estatua erigida por el rey Nabucodonosor y postrarse para adorarla. Todos los que desobedecieron esta orden corrían el riesgo de ser arrojados a un horno en llamas y ser quemados hasta quedar crujientes. Todos obedecieron las órdenes de Nabucodonosor, ya que estaba decidido a establecerse no solo como el líder político indiscutible de Babilonia, sino también como la autoridad religiosa suprema en la ciudad. Sin embargo, 3 de los hombres en la sala no se postraron incluso cuando todos los demás lo hicieron. Muchas personas no pueden imaginar que la presión social no fue fácil de soportar. Algunos caldeos vieron a los jóvenes hebreos de pie entre todos los que se postraron y corrieron hacia Nabucodonosor para informarle. Los celos se desprenden de sus acusaciones contra los 3 judíos que habían alcanzado posiciones de poder a pesar del cautiverio, debido a que su fe les prohibía adorar a cualquier dios que no fuera el verdadero Dios de Israel. Los pequeños funcionarios de la corte vieron una oportunidad para eliminar a Sadrac, Mesac y Abednego, y no perdieron la oportunidad de hacerlo. Cuando Nabucodonosor se enteró de la situación, se enfureció inmediatamente. Es sorprendente que haya dado a los acusados la oportunidad de responder a las acusaciones en su contra. Esto puede indicar su consideración por ellos, pero no se equivoquen. El rey solo aceptaría una respuesta de sumisión total. Tenían 2 opciones: adorar al enorme ídolo de oro o perecer en el fuego a pesar de sus elogios anteriores al dios hebreo. Nabucodonosor añadió: ¿quién es el Dios que puede liberarlos de mi poder? La pregunta del rey, como antes, sería respondida eventualmente. Al escuchar esto, Nabucodonosor se enfureció y mandó llamar a Sadrac, Mesac y Abednego. Fueron llevados al lugar donde estaba el rey, y él les dijo: es verdad que no adoran a mi Dios, ni adoran la estatua de oro que mandé hacer. Estos valientes hombres judíos desafiaron la orden directa del rey y se pusieron en manos de Dios. Su respuesta es bastante impresionante. Ellos respondieron: oh rey Nabucodonosor, no necesitamos responder en este asunto. Si es así, nuestro Dios a quien servimos puede rescatarnos del horno de fuego ardiente y nos rescatará de tu mano. Oh rey, pero si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la imagen dorada que has levantado. En otras palabras, dijeron que preferían morir en lugar de desobedecer a Dios. Aunque decida dejarnos quemar, aún serviremos al Dios vivo. En lugar de a tu ídolo muerto, no tiene precio. Prefirieron la muerte a la infidelidad a Dios, y no tuvieron dudas de que habían planeado para la posibilidad de este día durante mucho tiempo.
Entonces Nabucodonosor se llenó de furia y su expresión facial cambió hacia Sadrac, Mesac y Abednego. Entonces dio la orden de que el horno se calentara 7 veces más de lo habitual. Ordenó a ciertos hombres fuertes de su ejército que ataran a Sadrac, Mesac y Abednego y los arrojaran al horno de fuego. Entonces estos 3 hombres fueron atados con sus pantalones abrigos antes y otras ropas, y fueron arrojados en medio del horno de fuego ardiente. La orden del rey era urgente, y el horno estaba extremadamente caliente. La llama del fuego mató a los hombres que llevaron a Sadrac, Mesac y Abednego. Pero estos 3 hombres, Sadrac, Mesac y Abednego, cayeron en medio del horno de fuego ardiente, aún atados. Entonces el rey Nabucodonosor miró y se sorprendió, saltó y dijo a sus consejeros: «¿No lanzamos 3 hombres atados al medio del fuego?» Respondieron al rey: «Ciertamente, oh rey». Él respondió: «Mira, veo 4 hombres desatados caminando en medio del fuego y no están heridos. Y la apariencia del cuarto es como la de un hijo de los dioses». Cuando Nabucodonosor vio a los hombres caminando en el fuego, no solo le pareció increíble que salieran ilesos, sino también que fueran 4. El cuarto parecía ser un hijo de Dios, implicando que era el Cristo. Música, preencolado, Mesac y Abednego pueden o no haber tenido conocimiento de que el Hijo de Dios estaba con ellos. Aunque hubo momento en que fueron conscientes de la presencia de Jesús en sus aflicciones, leemos que veo 4 hombres sueltos caminando en medio del fuego. Nabucodonosor también notó que los 4 hombres estaban libres mientras estaban en el fuego. Solo las cuerdas que los mantenían juntos fueron quemadas por el fuego. Dios es capaz de sorprender a aquellos cuyos corazones están más endurecidos, no solo contra Él, sino también contra su pueblo. Aquel que hizo el alma puede hacer que su espada se acerque a Él, incluso al mayor tirano. El horno era grande. Así que tenían espacio para caminar, estaban ilesos, así que podían caminar, sus mentes estaban tranquilas. Así que pudieron caminar como en un paraíso o jardín de placer. La respuesta a esto es sí, no estaban esforzándose por salir encontrándose ilesos. En cambio caminaron preocupados en medio de las llamas, creyendo que el mismo Dios que los protegió en el fuego también los libraría de él. Nabucodonosor cometió el error de pensar que era el ser más poderoso del mundo, pero aquí conoció al ser más poderoso que él. ¿Qué efecto tendría esto sobre él? Todavía tendría confianza para exigir que otros lo adoraran, como si no hubiera visto nada entonces. Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno ardiente y dijo: «Sadraque, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan de allí y vengan aquí». Entonces Sadrac, Mesac y Abednego salieron de medio del fuego. Los capitanes, gobernadores y consejeros del rey se reunieron a su alrededor y vieron que en cuanto a estos hombres, el fuego no tuvo ningún efecto sobre sus cuerpos, sus cabellos no estaban chamuscados, sus ropas no estaban chamuscadas ni dañadas, y ni siquiera era el olor a humo estaba en ellos. Cuando el rey se dio cuenta de que los hombres a quienes había condenado fueron divinamente rescatados, los convocó, ningún solo cabello de sus cabezas fue quemado en el proceso. Es increíble que alguien haya sobrevivido siquiera un segundo dentro del horno, cuando tantos otros murieron justo en la entrada. Dios puede librarnos de una prueba o puede sostenernos y fortalecernos. Milaj, a mente en un juicio, quedamos impresionados por la fe de estos hombres en el Dios verdadero. Su respuesta en medio del juicio confirmó 3 cosas: su creencia inquebrantable en el Dios de la Biblia, su confianza en el Dios que es quien dice ser y hará lo que dice que hará, su fe revelada por su confianza en el único que tenía el poder de librarlos del mal, su reconocimiento de Dios sobre el rey más poderoso del mundo resultó en la revelación del poder supremo de Dios para los incrédulos. Su fe muestra que Dios es capaz de librarnos de nuestros propios problemas y ensayos. Como cristianos sabemos que Dios es capaz de librarnos,
pero también sabemos que no siempre actúa de esa manera. Según Romanos, Dios puede permitir pruebas y dificultades en nuestras vidas para construir nuestro carácter, fortalecer nuestra fe u otras razones desconocidas. No siempre entendemos por qué estamos pasando por una prueba, pero Dios simplemente nos pide que confiemos en Él, incluso cuando es difícil. Juan, a pesar de experimentar un dolor increíble, una agonía casi insuperable y sufrimiento, pudo decir: aunque Él me mate, aún así confiaré en Él. También sabemos que Dios no siempre nos garantiza que nunca sufriremos o moriremos, pero promete estar siempre con nosotros. Debemos aprender que en tiempos de adversidad y persecución debemos adoptar la actitud de estos tres jóvenes, pero aunque no lo haga, queremos que sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la imagen de oro que has establecido. Daniel, capítulo 3, versículo 18. Es una historia de fe-coraje y nos recuerda que Dios siempre está con nosotros. Incluso en los momentos más difíciles, cuando enfrentamos desafíos, debemos tener fe en Dios y perseverar en nuestra fe sin duda. Estas son algunas de las palabras más valientes jamás pronunciadas. El hecho de que el fuego no consumiera a ellos sorprendió a Nabucodonosor. La cuestión es que cuando caminamos por la fe, podemos enfrentar el fuego de la persecución, pero podemos estar seguros de que Él está con nosotros. Nos mantendrá en movimiento. Eventualmente nos liberará, nos salvará para siempre cuando somos perseguidos o sufrimos dolor. Podemos tener esperanza porque sabemos que esta vida no es el fin. Hay vida después de la muerte. Esta es su garantía para todos los que lo aman y lo obedecen. Saber que pasaremos la eternidad con Dios nos permite elevarnos por encima del dolor y el sufrimiento que experimentamos en esta vida. Durante siglos, niños y adultos han quedado cautivados por la increíble historia de tres jóvenes que enfrentaron al poderoso rey Nabucodonosor. Las acciones en el libro de Daniel representan una respuesta que es común en nuestro tiempo: la obediencia civil. Esto implica una oposición personal intencional a un decreto gubernamental que viola los estándares de Dios. Estaba claro que el rey nunca sería el mismo. Nuevamente abandonó al Dios al que había adorado a favor del Dios del pueblo, que anteriormente perseguía, exaltó al Señor e insistió en que sus súbditos no adoraran a nadie más que al Dios Todopoderoso. Líderes piadosos deben pedir al que les muestre destellos regulares de su poder y gloria. Cuando lo hace, se vuelve mucho más sencillo canalizar nuestro celo para servir al único Dios que realmente existe. Biblia amplificada. Nabucodonosor respondió: bendito sea el Dios de ellos, que envió su ángel y rescató a sus siervos que confiaron en él. Confiaren y en él confiaron, violaron la orden del rey y entregaron sus cuerpos en lugar de servir o adorar a cualquier otro Dios que no fuera su propio Dios. Por lo tanto, decreto que cualquier persona, nación o lengua que hable algo ofensivo contra el Dios de Sadrac, Mesque y Abednego será cortada en pedazos y sus casas serán hechas un montón de basura, porque no hay otro Dios capaz de salvar de esta era. Entonces el rey hizo prosperar a Sadrac, Mesaque y Abednego en la provincia de Babilonia. Jesús es mencionado algunas veces en el Antiguo Testamento, sin embargo no es referido por ese nombre, ni aparece de la misma manera que en el Nuevo Testamento. Sin embargo, está presente en el Antiguo Testamento la presencia de Cristo. En el Antiguo Testamento se enfatiza en toda la Santa Escritura. Jesucristo validó el hecho de que el Antiguo Testamento contiene referencias. Después de ser confrontado por un grupo de autoridades religiosas, Jesús explicó que el Antiguo Testamento habla de él. Si crees en Moisés, también creerías en mí, porque él escribió sobre mí. Dijo según Jesús la obra de Dios, con el hombre desde el principio de los tiempos, apuntaba a él otra vez. Cuando Jesús mostró que está en el Antiguo Testamento, fue el día de su resurrección. Según algunos informes, más de 300 profecías del Antiguo Testamento señalan a Jesucristo y fueron cumplidas por él en su vida en la tierra.
Estas incluyen profecías sobre su nacimiento único en Isaías, capítulo 7, versículo 14, su nacimiento terrenal ministerio e incluso la manera en que moriría Jesús sorprendió al establecimiento religioso cuando se levantó en la sinagoga de Nazaret y leyó Isaías 61, concluyendo con el comentario: «Este texto se ha cumplido hoy en ustedes». Lucas capítulo 4 versículos 18 a 21. La vida de José es otra que parece modelar la vida de Cristo. Muchos eventos históricos del Antiguo Testamento sirven como símbolos de lo que Dios haría en el futuro a través de Cristo. Por ejemplo, Dios llamó a Abraham para ofrecer a su hijo Isaac como sacrificio. Abraham pronunció estas palabras proféticas en respuesta a la pregunta de Isaac sobre un cordero. Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Jesús no solo es mencionado en el Nuevo Testamento, sino que también aparece en varios pasajes del Antiguo Testamento. Jesús es el Mesías prometido por Dios. Podríamos decir que Jesús es la razón de la Biblia. Él es la palabra viva. Toda la Biblia es un faro que nos señala hacia la oferta de reconciliación de Dios, la esperanza del perdón y la vida eterna a través de Jesucristo. Nuestro Señor, la historia de Sadrach, Mesaque y Abednego, es una historia de fe, coraje y perseverancia. Nos enseñan que cuando somos fieles a Dios, incluso cuando eso significa enfrentar la persecución, Él siempre estará con nosotros. Esta historia es también un tipo de Jesucristo. Él también fue fiel a Dios, incluso cuando eso significaba enfrentar la muerte. Fue crucificado por sus enemigos, pero Dios lo resucitó de entre los muertos. La historia de Sadrach, Mesaque y Abednego es una inspiración para todos nosotros. Nos recuerda que siempre debemos ser fieles a Dios, independientemente de las circunstancias.